Buenas tardes a todos. Sabrán ustedes que habíamos pedido la comparecencia del señor Torra para que explicase ante el Parlamento sus últimas declaraciones. Primero, aquellas que alentaban a la violencia y a la vía bélica del conflicto esloveno, por tratar, además de hacer de los Mossos una policía política, y, en definitiva, por no defender los derechos de todos los catalanes. Pero hoy, en Junta de Portavoces, el separatismo en bloque pues ha decidido bloquear. Se han puesto de acuerdo para esconder otra vez al señor Torra y que el señor Torra no dé explicaciones en el Pleno de algo gravísimo que ha causado una auténtica conmoción en la sociedad catalana, como es que el presidente de la Generalitat aludiese a un conflicto bélico con muertos como vía a imitar en Cataluña. Esto es inaudito, que se bloquee algo. Si el señor Torra tiene algo que decir, si tiene que dar explicaciones, si tiene que disculparse, si tiene que dimitir, si tiene que pedir perdón, si tiene que hacer lo que sea en la sede parlamentaria, es donde debe hacerlo. Pero les digo también que, de todas formas, el señor Torra no va a poder escapar de nuestra oposición firme que le vamos a plantear en los plenos que tenemos justamente esta semana y la siguiente. Y en concreto, de esos plenos también quería comentarles que por fin hemos conseguido que en el Parlamento se debata lo que ocurrió en este Parlamento los días 6 y 7 de septiembre del año 2017. Por lo tanto, en este último pleno del mes de diciembre se va a ver, gracias a Ciutadans, dos temas importantes. Uno es el de la protección de la infancia, visto desde una perspectiva global, de educación, de sanidad, de todo aquello que afecta a nuestros menores, por un lado. Y por otro lado tendremos el debate específico, que lo teníamos pendiente en este Parlamento, de qué es lo que ocurrió, qué falló aquí para que ocurriese un golpe a la democracia del cual estamos sufriendo todavía las consecuencias. Lo que ocurrió en los días 6 y 7 del mes de septiembre del año 2017 provocó una inmensa fractura social que el separatismo en el gobierno no hace más que ahondar. Provocó una fuga de empresas de la cual no nos hemos recuperado, porque las empresas no han vuelto. Y por último, ha provocado una crisis institucional sin precedentes y que todavía estamos padeciendo. Por lo tanto, es muy pertinente que ese golpe a la democracia que nació los días 6 y 7 de septiembre sea debatido aquí por quienes nos opusimos a él, por quienes lo protagonizaron, y que se den las debidas explicaciones sobre el mismo. Y la prueba de que siguen utilizando el Parlamento como si fuera su cortijo, y la prueba de esta crisis institucional a la que me refería, provocada por esta huida hacia adelante, por este plan separatista que no ha reparado en nada, es que se ha acordado hoy en la mesa ceder un espacio del Parlamento para homenajear a la señora Forcadell. Como diputado que fue una de las víctimas de los abusos que se perpetraron bajo el mandato de la señora Forcadell, como diputado al que el Tribunal Constitucional ha reconocido en sentencia firme que se vulneraron mis derechos, me siento indignado y ofendido porque el Parlamento homenajee todavía a quien causó estas vulneraciones de derechos, a mí y a otros compañeros míos que todavía hoy son diputados. ¿Por qué el Parlamento tiene que ceder espacios a quien vulneró los derechos? Y no es que lo diga yo, lo dijo en sentencia firme el Tribunal Constitucional. Esto es volver a utilizar nuestro Parlamento como una herramienta del separatismo. Esto es volver a despojar a nuestras instituciones de la dignidad que tendrían que tener. El Parlamento es la casa de todos, no la casa del separatismo, y van a volverlo a utilizar como la casa del separatismo para homenajear a quien vulneró nuestros derechos y atacó nuestra dignidad. Es un verdadero insulto, que además, por cierto, ha sido propuesto por una presidenta, entre otros, una expresidenta, que ha sido reprobada en este Parlamento
por sus comentarios xenófobos y supremacistas contra la señora Arrimadas, que es la señora Núria de Gispert, reprobada en este Parlamento. Con lo cual, con estos mimbres verdaderamente comprenderán que nosotros sigamos sosteniendo que las instituciones están todavía desprestigiadas en manos del separatismo con el uso que está haciendo de ellas. Y por último, también me quería referir, por ser de absoluta actualidad, a la vergonzosa respuesta que ha dado el gobierno Sánchez al desafío del señor Torra. Una respuesta que ha consistido en unas cartas que han enviado al gobierno del señor Torra. O sea, un señor que ha llamado a la violencia, que ha dado barra libre a los comandos separatistas, que ha criminalizado a los policías que nos protegen. A este señor, la consecuencia de esto para el gobierno de España es que le envían 3 cartas. Yo creo que el señor Torra debe estar temblando al recibir esas cartas. Debe estar pensando, uy, me han enviado unas cartas desde su recién salida dieta en el monasterio de Montserrat. Estará preocupadísimo por las cartas. Unas cartas no cambian nada. Lo que cambia las cosas es que se aplique en Cataluña la Constitución. Lo que cambia las cosas es que el señor Buch y el señor Torra no estén al mando de los Mossos de Escuadra. Y eso se consigue aplicando la Constitución en Cataluña. No tenemos que esperarnos al día 21 para ver si el señor Torra y el señor Buch acatan la Constitución y protegen a los catalanes. Ya han dado sobradas muestras de que no lo hacen. Han dado muestras de que quieren utilizar a los Mossos como una policía política y han dado muestras de que su hoja de ruta pasa por el conflicto bélico esloveno. Por lo tanto, es el momento de que se requiera ya al señor Torra y se aplique la Constitución en Cataluña. ¿Qué más tiene que pasar? Nos preguntamos nosotros, para que dejemos de tener como presidente de la Generalitat funcionando y siendo jefe de los Mossos de Escuadra a un peligro público como es el señor Torra. ¿Qué más tiene que ocurrir para que Sánchez tome cartas en el asunto? Lo que ocurre es que poco podemos esperar, creemos nosotros, de quien se quiere mantener en la Moncloa gracias a los votos de sus socios separatistas, incluso a costa de la libertad y de los derechos de todos los catalanes. Si tienen ustedes alguna pregunta. Sí, des del Partit Popular avui Alejandro Fernández ha demanat que presentin una moció de censura. No sé quina opinió tenen. Bon dia. Sí, bon dia, gràcies. Bueno, pues a nosaltres ens hauria agradat moltíssim que després de les darreres eleccions del 21 de desembre del 2017 Inés Arrimadas hagués presidit la Generalitat de Catalunya, però això lamentablement no va ser possible perquè, per diverses circumstàncies. La primera, per l'enfonsament precisament de les forces del vell bipartidisme. Això és una de les causes. L'altra causa és una llei electoral injusta que va donar una majoria absoluta d'escons a aquelles forces independentistes que no havien tret la majoria absoluta dels vots i, per tant, no va ser mai possible allò que nosaltres haguéssim volgut, que és que la Inés Arrimadas pogués haver estat investida presidenta. Però també li dic que avui dia, si ja em pregunten per la moció de censura, s'ha de dir que aritmèticament no és possible guanyar aquesta moció de censura. I si aritmèticament no és possible, llavors es tracta d'una estratègia política. I si es tracta d'una estratègia política, aquesta la decidim nosaltres, si m'ho permet el Partit Popular, perquè nosaltres jo crec que ens va bastant millor políticament que el Partit Popular i ens estimem més de seguir les nostres pròpies estratègies. Hi ha alguna altra? Sí. Sí? Li puc contestar el mateix que
que li he contestat a la pregunta anterior, que és que ells poden pensar que nosaltres podríem fer ús d'altres estratègies polítiques, però la veritat és que nosaltres som la primera força de l'oposició, som la força que més iniciatives parlamentàries presenta, amb diferència, més iniciatives socials, no parem de fer feina, i jo crec que això és quelcom que estan apreciant els catalans, i això ho diuen totes les enquestes i els darrers èxits electorals nostres de Ciutadans, que no van ser el mateix, per cert, en el cas del Partit Socialista. Jo ja sé que per part del socialisme català, doncs ells estan... O sigui, jo sé que el senyor Sánchez fa més cas del que diu el senyor Iceta que no del que diuen els catalans. I aquest potser és el problema, que no estan aplicant el 155 perquè el senyor Sánchez està més pendent del que diu el senyor Iceta que no del que diem a la societat catalana, molts catalans que estem decebuts i estem desitjant tenir una defensa per part del govern d'Espanya i emparament. ¿Sí? Sí. Yo quería saber qué ha pasado con el acuerdo de la corporación, de la Corpo, que la semana pasada parecía que estaba cerrado, no se ha registrado. ¿Se han cambiado de criterios? Si no, si puedes dar algún detalle. Vale. El primer detalle, la primera afirmación es que no hay tal acuerdo. Los acuerdos existen desde el momento en que se firman y en que se votan. Hasta que no se ha firmado y no se ha votado, no hay acuerdo. No es pot dir blat fins que no sigui el sac i encara ben lligat. Y por tanto, no existió ese acuerdo. Y nosotros lo que también le quiero decir es que nosotros haremos todo lo posible para que el órgano de administración de la Corpo tenga personas que no vayan al paso que marque el gobierno separatista. Que eso para nosotros es una prioridad. El que se tengan acceso a los órganos de dirección de los medios de comunicación catalanes personas de fuera del ecosistema político tradicional que lleguen con afán de neutralidad, de profesionalidad, de objetividad, de levantar las alfombras en los medios públicos de información, eso nos parece básico. Y nosotros, por tanto, haremos lo posible y lo necesario para que esto sea así. Vamos a ver, es verdad que ustedes no desmintieron el acuerdo, se publicaron una serie de nombres de cada partido, el que había sufrido. Usted, en su caso fue el de Eladio Jareño. Eso es verdad, ¿no? Es verdad que se publicaron o se filtraron propuestas de nombres, pero eso no es un acuerdo. Son propuestas de nombres para eventualmente ser nombrados, pero eso no es un acuerdo. Un acuerdo es cuando se cierra, cuando se firma y cuando se vota. Y en ese momento está cerrado el acuerdo. Seguint amb les preguntes de la companya, el fet de que es tanqui aquest acord està condicionat pels últims fets que s'han viscut a Catalunya, aquestes declaracions tan criticades de Torra sobre la via eslovena, l'actuació o no actuació dels Mossos, condicionen una situació amb l'altra o és un debat i una negociació total? Això no és una negociació, és el que ens correspon a nosaltres com primera força política del Parlament, és tenir veu en quant als nomenaments que hi hagin a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Si som la primera força del Parlament, és obvi que tenim alguna cosa a dir sobre els nomenaments de les persones que han de dirigir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I per tant, per nosaltres això és el principal. I l'objectiu que jo li he dit que tenim, que és d'aixecar les catifes, de tenir objectivitat, de tenir neutralitat al si de la Corpo, de que no els comandaments de la Corpo no vagin al pas que marqui el separatisme, per nosaltres això és una prioritat. I aquesta prioritat doncs, continua i és vigent. Per tant, el que passi en el futur ja ho veurem, però aquest és el nostre objectiu, que a la Corpo puguem tenir persones que siguin aire fresc en el que teníem fins ara. Ja està? Una qüestió de detall. L'acord aquest sobre la Carme Forcadell, no sé si ens podries especificar de què es tracta.
Sí, por lo visto se va a ceder en la mesa del Parlamento, se ha acordado ceder un espacio que será la sala de actos del Parlamento para homenajear a la señora Carme Forcadell, y ha sido a instancias de la petición de 3 expresidentes del Parlamento, y nosotros pues nos oponemos a que se celebre este acto por los motivos que les hemos expresado antes. Estem? Sí? Molt bé, gràcies.